Hoy estaremos editando una foto del fotógrafo Uriel Ram de Paraná. Me ha mandado un excelente retrato con algunos desafíos que vamos a ir tratando de editar y de retocar. Así que allá vamos. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esto que es Edito tu Foto. En esta tercera edición he decidido abandonar las transmisiones en vivo, al menos por ahora, por ciertos problemitas con el servicio de internet. Así que pasé a esto de producir los videos un poquito más. Espero que les guste. Cuéntenme en los comentarios qué les parece la edición también de la foto que vamos a llevar adelante en esta tercera edición de Edito tu Foto. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para poder ver los videos antes que nadie. Muy bien amigos, aquí estamos en Capture One, damos inicio al proceso importando la imagen. Desde el principio podemos observar que la exposición es muy buena y si vemos también ahí en la previsualización de exposición vemos que tenemos un montón de información al principio del histograma, a la izquierda, que se corresponde con las sombras del cuadro, pero en general es muy buena la exposición. Felicidades Uriel, es muy buena la luz artificial, también la luz de flash que has usado. Podemos ver en el rostro que está muy conservada la información, la textura de la piel, además del enfoque que es magnífico. Juega un papel muy importante, está muy buena esta exposición. Podrías haberla tirado un poquito más hacia la derecha, un poquito más de luz, pero eso habría comprometido la iluminación en los pómulos, en la frente, eso habría comprometido quizás la cantidad de luz en la piel, que hubiese sido un poco excesiva. De esta forma me encanta. También podemos apreciar en la ropa cómo pega la luz y cómo refleja la iluminación. Es una exposición sin dudas magnífica. Hay un pequeño detalle que hace que nos concentremos en esta foto y va a ser la guía para llevar adelante este retoque, que es el ángulo, ¿sí? El ángulo, y más teniendo que ver con la mano que está a la derecha, que es muy importante porque si yo, vamos a ver más adelante, si yo tengo que corregir el ángulo quizás pierda algo, ¿sí? Ahí de la mano. De hecho, algo bueno de Capture One es que yo puedo hacer anotaciones directamente sin invocar una nueva capa, entonces yo puedo anotar directamente cuando yo, a través de la corrección de ángulo, lleve el lado superior hacia la derecha y el lado inferior hacia la izquierda. Quizás pierda algo de los píxeles de la mano, ¿sí? Porque están muy cerca del borde. Entonces, para evitar eso, lo que vamos a hacer es utilizar una transformación en Photoshop. Estamos aquí en Capture One solamente para recuperar algo del rango dinámico en esta foto, que es este RAW magnífico. Así que allá vamos. Pasamos a la sección de metadatos, donde podemos ver directamente que esta foto es un archivo RAW que fue tomada con una Nikon D700 sumado a un 85mm f1.8G, uno de mis favoritos. Yo tengo una copia de este lente y es magnífico, no lo saco de la cámara. También podemos seguir viendo el valor de apertura a 1.8, velocidad de obturación 1/60, por eso también podemos apreciar mucha información en el fondo, en esto que es una calle que podemos apreciar que tiene la hacienda peatonal ahí atrás. Sin embargo, lo mejor que tiene esta imagen es la iluminación, ya que podemos ver directamente cómo la modelo se despega del fondo a través de la iluminación artificial, quizás con un flash puesto a la derecha, ¿sí? Del cuadro. Obviamente lo que podemos ver también es que la velocidad de ISO está en ISO 200. Esto es muy bajo, ya que la hora del día, vamos a ver si tiene la hora, a las 21:05. Había mucha iluminación ambiente, esto quizás en una ciudad, puede ser en Paraná. Uriel, contámelo en los comentarios, aquí abajo, así podemos saber dónde tomaste la fotografía. Y vamos a arrancar la corrección directamente, vamos allá. Empezamos con corrección de lente, entonces podemos ver que ya tenemos el perfil cargado. Sin embargo, tenemos la posibilidad de elegir. No voy a meterme con la distorsión, con la corrección de distorsión del lente, por más que puede ser que mejore un poco, porque voy a perder píxeles en un área tan sensible como es el borde derecho. Entonces lo voy a dejar en 0, no voy a corregir, no voy a aplicar correcciones de lente de distorsión, pero sí voy a aplicar correcciones de lente de nitidez, una característica tan buena en Capture One y tan ausente en otros programas de revelado. Lo voy a hacer hasta el 100%. Y en disminución de luz yo puedo ver, esto lo conozco porque tengo uno de estos lentes, en 1.8 la viñeta es sorprendente, diría hasta de 1 o 2 pasos de exposición en los bordes, en las diagonales, así que con mucho cuidado voy a trabajar esto. Ojo, acá ya nos metemos en el gusto personal de cada uno y en cómo afrontamos el retoque, porque este tipo de viñeta puede ser que artísticamente funcione muy bien. Sin embargo, voy a restaurarla hasta cierto punto neutral. A mí me interesa que la parte de abajo inferior
quizás más abajo que el punto de las rodillas, en esta zona, y en esta zona no pierdan demasiada luz, ¿sí? Porque está demasiado oscuro. Entonces lo voy a subir de tal forma que la iluminación en esas zonas sea la misma que quizás un poco más hacia arriba. No importa que yo le vaya a poner una viñeta más adelante, sino que lo que estoy tratando de recuperar es que la iluminación sea pareja y sea un gradiente suave y natural en todos los puntos del fondo. Entonces voy a dejarlo más o menos ahí en un valor de 60. También considerando que la viñeta también se está presente en el diagonal superior, los diagonales superiores, y que puedo ver directamente cómo afecta la exposición en su cabello y en su rostro y cómo sube la exposición en esos lugares. Así que esto es, si uno tiene un lente que tiene mucha viñeta en aperturas grandes, en diafragmas abiertos, hay que tener mucho cuidado con su corrección. Esto también tiene que ver con conocer el lente con el cual uno está trabajando para no cometer ningún error y para ya saber en postproducción cómo corregirlo. Una vez hecha la corrección de lente, vamos a pasar más adelante, vamos a meternos directamente con la corrección de color y vamos a hacer la edición completa en Capture One, incluida el balance de color, pero hoy no, porque vamos a abrir más adelante esta imagen en Photoshop, por lo tanto no nos vamos a meter ahí todavía. Si tengo el perfil ICC de la Nikon D700 en donde estamos interpretando los colores correctamente, sin embargo yo puedo ajustar el valor en grados Kelvin de la temperatura si esta iluminación, la cual es iluminación artificial, y puedo apostar a que es un flash. Entonces puedo decir que la temperatura de color exacta de todos los flashes, o de la mayoría de ellos por supuesto, es de 5500 grados Kelvin. Entonces es correcto establecer la temperatura en esa marca. Vemos que automáticamente, esto es algo que también estaría bueno saberlo, si el balance de blanco fue optimizado, fue tomado automáticamente por la cámara, o si fue una decisión del usuario, de Uriel. Por lo pronto vamos a dejarlo en 5500, que es un valor muy bueno, corrige muy suavemente y muy sutilmente la temperatura en los rangos de iluminaciones más extremos, más hacia la derecha del histograma. El tinte es algo complicado y es algo complejo porque acá tenemos dos tipos de colores y dos tipos de temperaturas distintas en las dos prendas. Tenemos la parte superior, que tiene una temperatura un poco más fría, y igual estoy hablando de un par de grados Kelvin. Sin embargo, el tinte es algo más púrpura, y en la parte del pantalón, en la parte más de abajo, podemos ver que la temperatura es un toque más cálida y también el tinte es algo más verde. Entonces acá tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que yo quiero reflejar bien? Tengo que considerar todo el conjunto en su completo, ¿sí? Para evaluar la temperatura. Esto, a la salida de Capture One, ¿cómo lo estamos usando en este momento? Estamos considerando que vamos a llevar a la neutralidad de los colores. Entonces en este momento a mí me interesa tener la temperatura exacta. Puedo ver, sin embargo, con el medidor de RGB de canal que tengo ahí arriba, que la parte de arriba de la prenda está en, por ejemplo, tiene una predominancia azul. Si yo marco ahí 219, 219, 228, me pongo donde pega la luz, estamos en 251, 248, 251. Abajo, 220, 217, 214. Quiere decir que hay más predominante de rojo abajo y hay más predominante de azul arriba, tal como dijimos. El tinte puede ser complicado, pero lo vamos a dejar ahí porque se va a meter muy directamente con esos tonos blancos, más con una prenda de color blanco, con esas pequeñas variaciones y pequeñas sutilezas, así que con cuidado. Ya dijimos que la exposición es perfecta, está excelente la captura. Sin embargo, podemos ver el histograma y podemos ver que quizá podamos recuperar algo del fondo, así que allá vamos. Lo primero que voy a hacer es ver cuánto se recupera de sombras y de negros, porque obviamente este es un retrato capturado a la noche, entonces este histograma tiene sentido. Sin embargo, vamos a ver cuánta información extra podemos sacar de nuestro archivo RAW. Vemos que el rango dinámico es sorprendente, es maravilloso, clásico de una cámara Nikon. Por favor, fanáticos de Canon, no se me vayan a enojar. Sus archivos también son maravillosos. Pero el rango dinámico, la cantidad de datos, por supuesto también propios de tener una sensibilidad tan baja. Es un archivo muy conservado en su señal. Ahora bien, ¿dónde está la marca? ¿Dónde establezco qué es lo que me gusta y qué no? Para esto podría usar una máscara, que es lo que voy a hacer a continuación, pero voy a recuperar las sombras muy suavemente y de forma muy sutil. Esto es para el cuadro en general. A mí me interesa y estoy viendo la parte de su rostro, ¿sí? En la sombra, que va a ser mi guía para la recuperación de alto rango dinámico en el selector de sombras. Para las altas luces me voy a fijar en las partes más iluminadas de su piel, ¿sí? Y más teniendo en cuenta su rostro y las partes más iluminadas. Vemos cómo afecta. Generalmente suelo ganar textura al disminuir las altas luces, así que también con mucha precaución. Bien, me gustan esos valores, me gusta 20. Blanco no lo voy a tocar porque se va a meter con la textura general del conjunto en la parte superior. Negro con cuidado porque también suele levantar bastante ruido en el fondo. Puedo ver que ya estoy teniendo bastante ruido, por lo que a negro lo voy a dejar así como está.
Muy bien, me voy hacia atrás y ahora voy a hacer clic derecho, eliminar anotaciones. Y ahora puedo, con un cursor, eliminar todas las marcas que hice antes. Para ver el antes y después de cada segmento, de cada parámetro, en este caso alto rango dinámico, lo único que tengo que hacer es apretar la tecla Alt en mi teclado y pararme en la opción de deshacer. Y puedo ver el antes y el después. No perdí toda la sombra de su rostro, es algo que me gusta mucho. Pero sí gané muchísimo rango dinámico, gané muchísimo más información en las sombras acerca del contexto. Y ya puedo, a través de esta visión renovada de la exposición del archivo, puedo evaluar la colorimetría que va a ser tomada más adelante y que vamos a hacer con Lightroom nuevamente al final del archivo. Antes de continuar, me voy a centrar en la parte de detalles. Como ya dijimos, Capture One tiene un excelente motor de revelado. Primero, de desentrelazado de los archivos de negativo digital como este RAW. Entonces vamos a enfocarnos en la parte del enfoque. Si tengo la foto al 100%, como debe verse la foto para aplicarle este ajuste, y voy a subir el enfoque, no mucho, pero sí con cierta libertad, ya que la sensibilidad de este archivo es bastante baja. Ahí está, voy a subir el umbral a 1.1 para que no se aplique el enfoque a todo el cuadro, sino a las zonas de mayor frecuencia. Y ya puedo ver directamente cómo era el antes y el después. Espero que puedan notarlo en sus pantallas. Sin embargo, le voy a dar un poquito más de cantidad de enfoque. Vamos a ir hasta 300. A ver cómo queda. Me parece que es un poquito fuerte. Vamos a bajar. Creo que 280 es un muy buen número. Esta foto está excelentemente enfocada. Veo su rostro, veo su detalle en la piel. Me parece maravilloso este enfoque. Me encanta la cadena. Quizás ahí, en la iluminación de la cadena, vemos que sube muchísimo la frecuencia, ya que no hay un gradiente suave. Esta cadena estaba muy pulida, tenía muchísimo brillo, entonces el reflejo de la luz es completamente blanco. De hecho, si yo me paro y me fijo directamente en el cursor, los valores del histograma están ahí directamente a la derecha, al extremo, al 100% del histograma. Este es un blanco puro, sin datos, pero no hay transición suave directamente al lado, entonces no puedo observar una transición. Por eso es de una frecuencia muy alta, de un borde muy duro. Voy a tener que tener cuidado si yo sigo enfocando o si utilizo ajustes como de textura o de claridad más adelante en Lightroom, porque pueden no ser del todo beneficiosos. Muy bien, seguimos adelante, evaluamos la foto antes y después. Me parece que ganó muy bien. Me parece que ganó muy linda exposición en el fondo. No se preocupen por el exceso de sombras, ya lo vamos a corregir. Lo único que yo necesito en este momento es que la iluminación sea pareja en todo el cuadro. Más adelante vamos a conservar esta iluminación en el tercio superior y vamos a oscurecer un poco el fondo, pero selectivamente y de la forma que nosotros queramos. Ahora vamos a pasar a guardar el archivo y a prepararlo para Photoshop. Muy bien. Mi sufijo C1 como es tradicional, 16 bits del archivo, por supuesto, para conservar todos los datos, perfil ICC Profoto, resolución de 300 píxeles y la escala la vamos a dejar al 100%. No vamos a hacer una ampliación porque aparte contamos con buena resolución para trabajar este archivo. Y por supuesto, cuando termine le voy a decir que abra con Adobe Photoshop 2020 esta imagen. Yo podría trabajar directamente con Lightroom, pero no lo voy a hacer. Voy a generar un archivo intermedio, el cual va a ser manipulado en Photoshop. Yo tengo que corregir este problema del ángulo, ¿sí? Y tengo que conservar la mano, así que allá vamos. Muy bien, ya tengo la foto en Photoshop. Voy a cerrar Capture One. No, ahora, perdón, Capture One. Y me voy a concentrar en Photoshop directamente. Ya tengo mi archivo aquí. Voy a desbloquear mi capa de fondo. Ahora esta nueva capa la voy a duplicar solamente para ver el antes y el después de cómo va a quedar. Yo soy consciente de que esto va a duplicar la cantidad de píxeles en mi archivo, duplicando mi capa de píxeles de fondo, pero no importa porque luego la voy a borrar. Es solamente a modo de ejemplo para ver el antes y el después. No hay que olvidar que siempre hay que trabajar de forma organizada, poniéndole etiquetas y nombre a cada capa, si es posible etiquetas de color también, porque van a mejorar muchísimo nuestra organización. Ahora sí, la imagen que yo tengo en la cabeza es algo como esto. Muy bien, para trabajar con líneas verticales lo que vamos a hacer es crear una nueva composición de guía. Las composiciones de guía nos ayudan a tener en vista las líneas verticales y horizontales. Para este momento voy a agregar 10 columnas verticales y vamos a ir con 4 horizontales. ¿Por qué hago esto? Porque necesito un número de guías muy cercano al número de cuadrículas que hay en el fondo para tener a la vista cuál va a ser la transformación que le voy a aplicar, cuál es el ángulo al cual yo quiero llegar. Entonces, control T, entro al menú de transformación y esto es a modo de ejemplo. Quiero ver cómo debería lucir el ángulo de la foto finalizada.
Entonces lo que puedo ver directamente acá es que el ángulo, aproximadamente 1 grado de corrección, ya nos deja sin un montón de información en la parte inferior derecha del archivo. Por lo tanto, vamos a tener que aplicarle algunos ajustes a esta imagen para no perder tanta información. En la parte inferior, por ahí, inferior izquierda, este pequeño segmento que nos queda, se puede disfrazar, se puede manipular, eso no es problema. Pero abajo, como mi recorte va a ser casi llegando ahí a la uña, al dedo, en la parte inferior es muchísimo lo que falta para cubrir la relación de aspecto de la foto, el recorte. Así que con precaución vamos a ir transformando la imagen. Voy a aceptar esta transformación y voy a quedarme con ese ángulo, a pesar de que la imagen sigue teniendo información más allá del lienzo. Y voy a hacer esto porque la voy a recortar nuevamente más adelante, pero me quiero concentrar acá abajo con este pequeño triángulo que me quedó vertical, esos píxeles que quedaron sin información, para visualizarlos correctamente o para tener una ayuda de cómo se verían y de dónde estoy trabajando. Voy a crear un nuevo rectángulo, el cual por el orden de capas va a ser enviado al fondo. Rectángulo va a tener el color verde que acabo de elegir y esto me va a facilitar un montón visualizar cuáles son los píxeles que están faltando. Ahora bien, tengo varias formas de tratar de corregir esto, ¿sí? La más sencilla y por ahí la más elegida por mucha gente es directamente la transformación. Este menú en el cual control T yo puedo entrar a el modo de transformación libre. El modo de transformación libre lo que hace es básicamente toma toda la capa, ¿sí? Y yo puedo tomar cualquier punto de la capa ahora sí, me paro en la capa en la cual voy a trabajar y hay un montón de formas de hacer esto, ¿sí? Podríamos hacerlo a través de una transformación, podríamos hacerlo y probar quizás a través de un licuado. Vamos a probar a través de la transformación porque la transformación es muy suave y es muy sutil para ciertas cosas, así que vamos allá, control T, entramos al menú de transformación y haciendo clic en este icono yo tengo la transformación libre. La transformación libre lo que hace es, yo puedo tomar cualquier parte de esta capa y puedo moverla para transformarla como si estuviese licuando, pero no estoy licuando, sino que estoy transformando. Entonces voy a acercarme un poco más y voy a ver si se deforma mucho la línea vertical y cómo afecta la deformación de esa línea vertical a mi lienzo en general, ¿sí? Yo tengo que ser lo más sutil posible para que esta línea no se note que está siendo deformada y no se note que está siendo doblada. Ahí se nota muchísimo. Yo veo el antes y el después, y se nota que fue deformada. Esto es muy poco lo que se ve que fue deformada. De hecho está en el borde inferior a la derecha. Yo después, si le aplico una viñeta, lo cual va a suceder, va a pasar desapercibida. En la fotografía, si yo quiero restarle atención a una parte del cuadro, lo único que tengo que hacer es oscurecerlo, ¿sí? Porque la luz compositivamente ya sabemos que atrae la atención. Entonces yo puedo acá llevar adelante esta deformación, pero no va a ser muy sutil que digamos. Así que vamos a hacerlo muy suavemente. Voy a aplicarle un poco nomás y voy a dejar unos píxeles ahí para probar el licuado, ¿sí? Ya podemos ver que estamos mucho más cerca, pero al estar mucho más cerca también se deformó un poco abajo el cuadrado de la malla. Entonces también podría terminarla acá y decir, bueno, mi rectángulo de recorte, voy a recortar la imagen, voy a poner 3×2, perdón, 2×3, y yo podría terminar cortando directamente hacia adentro del dedo. Pero está tocando, ahí no me puedo permitir eso, tengo que tratar de recuperar esos píxeles. Muy bien, luego de la transformación podemos observar que todavía faltan algunos píxeles ahí abajo, que todavía falta estirar un poquito más para cubrir esto que me está faltando para llegar a la relación de aspecto, por lo cual vamos a recurrir al viejo truco de Camera Raw en perspectiva. Entonces vengo a filtro de Camera Raw, estoy parado en mi capa de píxeles y para esto lo que voy a hacer es entrar en el modo de la herramienta transformar. Transformar va a modificar la perspectiva de mi imagen. De todas formas, esta foto es excelente, me encanta cómo está el fotógrafo, el punto de visión de la cámara está más abajo que la mirada de la modelo, esto le da, la empodera, le da fortaleza, le da una gran potencia visual a través del lenguaje corporal y eso es excelente.
Eso también es lo que nos permite a nosotros modificar un poco la perspectiva para llenar ese agujero que tenemos abajo. Voy a usar la perspectiva vertical. ¿Y qué estoy haciendo acá? Estoy dándole más tamaño a la parte inferior y estoy dándole menos tamaño a la parte superior. Hay que ser muy cuidadosos con esto porque si no podemos deformar directamente el cuerpo humano. Entonces no lo voy a hacer de forma muy extensa solamente y de forma muy sutil. Voy a elegir un 10, ¿sí? No es mucho, es muy poquito. 10, perdón. Ahora sí, 10. 10 me parece que es lo suficientemente sutil, pero lo suficientemente ajustado. Ahora sí podemos ver que fue bastante bien. En donde se llena perfectamente. De todas formas podemos mover la capa y podemos ver cómo está pasando esto. Podemos acercarnos al 200% para evaluar, ¿sí?, cuál es el ángulo de avance de la imagen. Movemos la foto a su original y nos acercamos a la esquina problemática. Tenemos ahí todavía un pequeño detallecito. Voy a correr usando las teclas direccionales hacia la derecha y veo que todavía me queda lugar para que el dedo no toque el borde. Si me preocupa el recorte debajo de sus rodillas, lo único que tengo que hacer es subirlo hasta que empiece a aparecer el fondo verde. Ahora sí, nos vamos a acercar hasta el 200% y vamos a bajar hasta que desaparezca el fondo verde. Ahora bien, nos quedan arriba, ¿sí?, a la izquierda y arriba a la derecha. Estos dos ajustes, estos dos recortes, muy fácilmente los puedo dejar afuera, ¿sí?, con la herramienta recortar luego en Lightroom, así que no me voy a preocupar por ello, ¿sí? Yo directamente puedo entrar al modo de recorte, ahí estoy en 2×3, y puedo ver ya cuál va a ser el recorte final, o más o menos cuál sería el recorte final que a mí me gusta, que va a ser más o menos por ahí, teniendo en cuenta la regla de los tercios. Sin embargo, voy a guardar este recorte final para cuando haga la corrección de color luego en Lightroom. Entonces no hay de qué preocuparse por esas líneas verdes. Las voy a dejar afuera y voy a recortar ya un poquito el archivo para que no llame tanto la atención. Y lo voy a dejar ahí. Puedo ver el antes y el después, como ya tengo el recorte más o menos encaminado. No definitivo, pero más o menos encaminado. Y puedo ver cómo fue el archivo desde el principio hasta el final. Ya tengo un archivo, ya tengo una foto mucho más vertical, mucho más apoyada en el ángulo recto. Y ahora lo que voy a hacer es vista borrar guías, y lo que hace es desaparecer todas las guías que yo tenía para trabajar de forma mucho más cómoda. Si veo el antes y el después con mi fondo original, puedo ver que cambió muchísimo el archivo. Muy bien, habiéndonos ocupado de las actividades de transformación, de manipulación de la imagen, vamos a pasar a hacer una ligera separación de frecuencia y ocuparnos de la piel. Está excelentemente enfocada esta imagen. Aparte le pusimos un poquito del algoritmo de enfoque artificial de Capture One, que es muy bueno y a mi gusto bastante superior al de Adobe. Después le vamos a dar un poquitín más en el proceso de salida, pero por ahora nos vamos a encargar de la piel. Para ello vamos a hacer una separación de frecuencia. Las cosas que hay que corregir son detalles muy finos, detalles quizá de la textura de la piel, quizás algunas marcas, algunos mínimos detalles. Para eso vamos a ir a la capa del fondo, la vamos a duplicar 2 veces, control J, duplicamos la capa 2 veces, y lo que voy a hacer ahora es cambiar el nombre, bajas, altas. A las bajas las voy a desenfocar con el viejo y querido desenfoque gaussiano, lo suficiente como para que esté todo desenfocado, para que los gradientes de la piel, por ejemplo, sean suaves, pero sin perder de vista el punto de iluminación en el ojo, el catch light. Ese va a ser nuestro hilo conductor siempre que elijamos el desenfoque gaussiano. Yo creo que estaba en 6, creo que 5 es una mejor opción. Hay que tener cuidado porque hay algunos detalles, como por ejemplo la pequeña marca, el pequeño grano que hay ahí en el hombro, se sigue viendo. Entonces es algo que va a estar, si yo lo veo ahora en el desenfoque gaussiano, quiere decir que va a estar todavía en la imagen final luego de la separación de frecuencias. Por lo tanto, es un detalle que tenemos que ocuparnos en ambas capas. Vamos a darle OK, tenemos nuestras bajas desenfocadas. Y ahora a las altas las vamos a aplicar imagen, aplicar imagen. Vamos a la capa de bajas, vamos a invertir, vamos a la fusión, añadir 2,0. Tenemos nuestro resultado y tenemos nuestra separación de frecuencia de 16 bits. Vamos a empezar a trabajar un poquito más cómodos y un poquito más organizados, agrupando en carpetas. Ya tengo mi separación de frecuencias. Voy a agregarle una buena máscara a cada una de las capas. Y ahora sí.
luz lineal. Y tenemos ninguna diferencia entre el antes y el después, lo que quiere decir que salió todo perfectamente. Estoy maravillado con este archivo, que es excelente, me encanta el enfoque, me encanta la resolución, es genial, no paro de decirlo. Sin embargo, vamos a empezar a ocuparnos de algunos pequeños detalles de la piel. Vamos a empezar por el rostro, que es lo principal. Voy a elegir el tamaño de pincel acorde y voy a ir a mi corrección, no puntual, mi corrección con origen. Este tipo de edición es muy detallista, pero sin embargo queda excelente. Estoy trabajando en la capa de altas, por lo tanto estoy trabajando con las texturas. Me despreocupo de los gradientes de color, me despreocupo de las sombras, de las luces, porque solamente estoy tocando textura. Por lo tanto, ni siquiera pienso en esos detalles extremos. Solamente los elimino. Hay que tener cuidado cuando uno copia el origen de la textura porque pueden aparecer patrones repetitivos que van a mostrar que estuvimos retocando la imagen. Ojo, esto es solo si, por ejemplo, a esta imagen la imprimimos en una resolución muy grande, en una ampliación muy grande, extrema diría yo, si no, no se van a notar estos pequeños retoques. Pero por las dudas, a mí me gusta hacerlo muy detalladamente. Estoy copiando el origen y estoy pegando en destino. Muy suavemente. Sin perder la textura de la piel, que es lo más importante. Antes y después. No voy a quitar el cabello de los ojos ni de la mirada porque me parece que le aporta muchísimo carácter. Aparte de la mirada de la modelo, que es excelente, me encanta la postura, me encanta el lenguaje corporal, transmite un montón y le da muchísima potencia a la foto. Si quisiera hacerlo, sin embargo, podría hacerlo. Ya estamos trabajando en un nivel de zoom del 300%, lo cual es muy extremo. Y esto solo se debería hacer en el caso de que vayamos a imprimir esta foto en un tamaño gigantesco, en un tamaño muy grande de por lo menos 1 metro y medio o quizás más de altura. Recién ahí van a entrar en juego todos estos pequeños ajustes que le estamos haciendo a la imagen. Si no, no se preocupen. Si ustedes van a editar y retocar una foto para redes sociales, por ejemplo, o para un cliente que va a usar las imágenes sin mucha resolución, entonces uno puede obviar un poco estos retoques. Ahí eso no quedó tan bueno. Vamos a ir para atrás y vamos a ver hasta dónde, porque hay un poco de manchas. Ahora sí. Y continuamos luego del rostro, porque no todo es rostro en la edición y en el retoque. Siempre hay que ocuparse de los pequeños detalles. Por ejemplo, el cuello, donde tenemos estas marcas, que depende del filtro gaussiano que hayamos aplicado a la capa de bajas. Puede ser que aparezcan o puede ser que no. Puede ser que se mantengan o no. Todo depende de la cantidad de radio del desenfoque gaussiano que hayamos configurado. Lo bueno del origen es que uno copia textura y queda muy natural. Ya podemos ver el antes y el después y tenemos una piel mucho más suave. Ahora vamos a encargarnos de esto. A ver cómo queda. Seguramente va a quedar algo de mancha por abajo, porque ya vimos que estaba en la capa de bajas. Cuando sucede esto, me voy a adelantar un poco y voy a mostrar la técnica que se emplea en estos casos. Desactivamos la capa de altas y podemos ver que ahí está, ¿no? Ahí está esa
esa pequeña diferencia de exposición, en realidad es diferencia de luminancia, ¿sí? Y de saturación también, quizá también de tono, pero hay una diferencia visible. Si uno por ahí desvía la vista o si uno se aleja, puede ver, ¿sí? Que ahí hay una mancha. Si queremos eliminarla por completo, ahora ya está, podemos decir, bueno, ahí se fue la textura. Pero si la queremos eliminar por completo, lo que tenemos que hacer es pasar directamente a la de bajas. Esto lo voy a mostrar en la de bajas, pero lo podemos hacer directamente con la de altas activada y trabajando medio a ciegas. Y digo medio porque uno todavía puede ver la diferencia, la luminancia de los píxeles subyacentes. Pero para esto lo que hay que hacer es tomar un pincel y acá vamos a pintar la imagen. Voy a utilizar una dureza muy suave, 0 sería lo mejor. Ustedes pueden jugar con el flujo y con la opacidad. De hecho esto se tiene que hacer con una opacidad muy suave. Yo voy a elegir 10%, que 10% para mí ya es un montón. Voy a muestrear un color, ¿sí? Un color en los alrededores, en la periferia de mi mancha. Digamos, ahí me gusta que sea bien congruente con la exposición de la superficie total, de todo el hombro, por ejemplo. Y ahora lo que voy a hacer es pintar muy suavemente toda la superficie, pintando los píxeles, pintando la capa. Vemos el antes y el después, antes y después. Y si me parece que por ahí es un poquito muy bajo, esto hay que ser muy sutil porque estoy pintando los píxeles. Voy a emplear otro trazo de pincel arriba. Y ahora sí puedo ver el antes y el después. Y vemos que se está reduciendo un montón. Podemos seguir pintando, incluso podemos ir más allá. Y listo. Ahora sí tenemos el antes y el después. Podemos alejarnos. Y la mancha desapareció fundida aproximadamente en la transición de las luces del hombro. Volvemos a activar las altas. Esto es algo que también podemos hacer con las altas activadas, porque en altas solo tenemos textura sobre las exposiciones, sobre las luminancias, y en baja tenemos los contrastes y la exposición. Completamente eliminada esa manchita. Seguimos adelante, seguimos trabajando con las altas y con mi pincel de corrección con origen. Hay que destacar que obviamente depende de con qué nivel de zoom queramos trabajar, va a ser la precisión de nuestro proyecto en general, determinado por el tipo de medio que vamos a exportar y el tipo de trabajo el cual estamos presentando. Pero lo más importante es no quedarse solamente en el rostro, sino ir avanzando a través de todo el cuerpo o toda la piel visible. En este caso, si estamos trabajando con piel, no quedarse solo en el rostro, sino que hay un montón de detalles que por ahí escapan en nuestra vista por solamente concentrarnos en la cara. Entonces hay que extenderlo a todo el cuerpo. Bien, ¿qué se hace en el caso de las axilas? Acá tenemos que trabajar, diría yo, un 40% en altas y un 60% en bajas, porque lo que está sucediendo es una diferencia de luminancia en esos píxeles. Si yo uso el pincel corrector, puede ser que no logre muchos cambios. En realidad estamos tratando con una diferencia de exposición que está en la capa de abajo, en la capa de bajas. Entonces vamos a trabajar hacia allá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trabajar con la capa de bajas, ¿sí? Parado en la capa de bajas, pero con la capa de altas activada, porque yo quiero ver, ¿sí? Yo quiero ver esa alta frecuencia ahí en la axila, que me va a marcar el límite y que me va a marcar la naturalidad del retoque, ¿sí? Va a ser... Perdón. Bien, estoy en bajas, voy a tomar mi pincel. Voy a trabajar con una dureza un poquito más dura, un poquito más fuerte, perdón, porque se trata de un borde determinado, de una frontera bastante dura que es el brazo con el pecho. Entonces voy a muestrear mi color, el color al cual yo quiero llegar, mi color objetivo. También podría marcar este de acá, pero ya la parte superior está iluminada directamente. Esta parte de abajo tiene otra iluminación, entonces va a ser mi muestra. Y voy a ir probando con mi opacidad del 20% a ver qué es lo que estoy haciendo. Hay que ser muy sutil porque si no se pueden ver los trazos del pincel. Y para esto es que elegimos esta dureza. Para eso voy a elegir una dureza de pincel un poco más suave. Y voy a cambiar el flujo. Mi flujo va a ser del 80 para hacer varios trazos.
Muy bien, con 2 trazos creo que fue suficiente. Podría haberlo hecho con menos. Creo que quedó bastante bien. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la parte superior. Voy a bajar mi opacidad al 15% porque para esto tiene que ser más suave. Ahora sí, y para terminar la parte de arriba con una dureza un poquito más fuerte. Antes y después. Todavía quedan algunas líneas ahí arriba muy suaves, pero si las podemos quitar es muy bueno. Bien, tratamos de hacerlo lo más natural posible, sin que se note. Tenemos el antes y el después. Antes y después, y ya tenemos un resultado mucho mejor. Podemos eliminar también líneas de la piel con esta herramienta. Perfecto. Vamos a concentrarnos aquí un segundo. Ahora bien, hay ciertas cosas que no se deben retocar, ¿sí? Hay ciertas cosas que, por supuesto, uno las consulta con él o la modelo antes, que son, por ejemplo, rasgos o marcas que definen la personalidad o que definen a la persona tal cual es. En este caso, todo lo que es marcas de nacimiento, puntos, verrugas, todo lo que es sobre la piel y que es bastante extenso, uno tiene que consultarlo. En este caso, yo no voy a tocar esta pequeña marquita, porque es bastante grande. Sería muy fácil eliminarla, pero no lo voy a hacer porque creo que es algo que es propio de la persona. Perfecto, ahora sí podemos ver el antes y el después. Antes y después. Y si nos acercamos más en profundidad al 100% de la imagen, podemos ver el antes y el después. Antes y después. Vemos el brazo, está perfecto. El otro brazo, genial. Quizás me moleste muy poco este cabello. Para atrás. Muy bien, hemos terminado con las manipulaciones referidas a la piel. Vamos a ver si hay algunas otras cositas en las cuales concentrarnos. Las manos siempre hay que tenerlas en cuenta. Esto es muy importante porque si no quedan a la vista. Pero hay que tener en cuenta también si se van a ver en la capa de abajo. Hay que tener mucho cuidado. Esto ya está en la capa de abajo, entonces para eliminarlo yo tendría que haberlo hecho directamente en la capa de manipulación, en la capa inferior, porque al estar en el gaussiano, ¿sí?, va a ser muy difícil trabajar en las dos capas a la par. Esto lo voy a dejar para cuando combine las capas al final del archivo, antes de pasar al Lightroom, para eliminarlos con el viejo y querido corrector puntual sin origen. Quizás un hilito más fino y con un fondo no tan contrastado, si lo puedo sacar aquí. Ahora sí, habiendo terminado con la manipulación de la piel, vamos a hacer un poco de Dodge and Burn selectivo usando la herramienta curvas. Por supuesto, voy a poner curvas exactamente de arriba de mi capa que tiene la exposición, que tiene mi luminancia en los píxeles, que es la capa de bajas. Y para esto voy a crear una máscara de recorte. Lo que hace la máscara de recorte, y pueden ver en la flechita ahí que curvas está perfectamente adherida a bajas, es que esto solo se aplica, este ajuste de curvas que vamos a hacer ahora, solo se aplica a las bajas, ¿sí? Entonces, muy precisamente puedo tener control de la luminancia solo de separación de frecuencia, solo en las bajas. Como vimos, al menos mi forma de trabajar rápidamente es subir un montón la exposición en realidad para que actúe de testigo a la hora de activar una buena máscara.
Voy a pararme en la máscara y voy a invertirla. Entonces de este modo, al pintar, obviamente con un pincel de color absolutamente blanco, con su transparencia por supuesto, voy a estar pintando directamente la máscara. Voy a colapsar este panel y ahora sí vamos a trabajar. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero voy a concentrarme en sus ojos. Y acá estoy trabajando a un nivel de ampliación gigantesco. El ancho del pincel para pintar dentro de un ojo debería ser del ancho o de la distancia que hay entre el iris y la parte externa. Ahí está. Y la dureza del, digamos, 50% o aproximado. Máscara de capa. La opacidad está al 100%, por lo cual yo podría empezar a pintar, pero voy a tener este problema. Por lo cual voy a bajar la opacidad y voy a elegir una opacidad del 10%, además de mi flujo que lo voy a setear al 80%. Muy bien, estamos todos listos. Ahora vamos a empezar a pintar. Le doy 2 pasadas a cada ojo. Por dentro primero. Para resaltar un poco. Puedo ver ya que es bastante, pero no tengan miedo porque recuerden que tengo la capa de ajuste de curvas sobreexpresada, por lo cual esto que estoy haciendo es solamente para ver mi trazo y para poder marcarlo correctamente. Muy bien, si yo quiero ir viendo cómo queda mi máscara, solo tengo que pararme sobre el lienzo de la máscara, apretar la tecla Alt y tocar, y ahí puedo ver cómo de a poco puedo ir enmascarando este ajuste. Continuamos. Bien, vuelvo a mi capa, tengo el histograma de los píxeles que estoy seleccionando directamente sobre el ajuste, y ahora lo que voy a hacer es a las altas luces darle un poquito más de sobreexpresión muy suave. Esta no, ahora sí, ahí va. Antes y después, es muy suave y muy sutil. Podría expresarlo un poquito más. Tengo predominantemente en los labios. Voy a subir un poco más los ojos. Ahora sí, antes y después, antes y después. Y puedo ver el antes y el después general. Depende del color de piel, depende del maquillaje. Yo querría, por ejemplo, sobreexponer algunos detalles en particular. Por ejemplo, el maquillaje alrededor de los ojos, que me encanta ese color dorado. Me encanta mucho también, me gusta mucho también el color de los labios. Me parece que el artista de maquillaje ha hecho un excelente trabajo. Vamos a pasar a otro ajuste de curvas. Y lo que voy a hacer es directamente duplicar esta capa de curvas. Y puedo yo eliminar esta máscara y volver a crearla. ¿Cómo voy a hacer eso? Directamente puedo eliminar la máscara de capa y puedo crearla nuevamente. Tengo mis puntos ubicados, ¿sí? Pero voy a de nuevo expresarla. Voy a pararme en la máscara y a invertirla. Por lo tanto ahora me voy a concentrar en su piel y en la parte oscura de su rostro. Tampoco es necesario mucho, pero le voy a dar un poquito nomás. No es necesario mucho porque esta iluminación muy cercana a lo que es un Rembrandt ya está hecha de forma excelente. A no desesperar, que este efecto está bastante exagerado por ahora y lo que voy a hacer es cambiar el color del pincel, dejarme en el negro absoluto. Ahora estoy quitando de la máscara y voy a generar un gradiente más suave desde abajo a la derecha hacia arriba a la izquierda. Ahora sí, esto se trata de moldear la máscara. Vamos a darle un 50%.
Tengo mi luz selectiva y ahora vamos a ajustarla. Ahí va. Antes y después ya tengo un poquito más de luz en la parte oscura de su rostro. Muy sutilmente. Entre el antes y el después ya veo un resultado visible. Muy bien, para terminar con esta imagen lo que voy a hacer es empezar a agujerear un poquito las capas de altas y de bajas para darle mayor frecuencia o menor frecuencia dependiendo de lo que quiera resaltar o lo que quiera disminuir. En este caso yo sé que si yo, por ejemplo, desactivo la capa de altas, estoy viendo directamente la de bajas. Para eso sirven las máscaras. Las máscaras sirven para agujerear selectivamente esos píxeles sin perderlos al realizar una edición no destructiva. Por lo tanto, si yo sé que mi máscara está completamente blanca, esto quiere decir que el ajuste se aplica a todo el cuadro, o por ejemplo que la transparencia es 0 en todo el cuadro, o que la opacidad es 100% en todo el cuadro, como les guste. Entonces, al yo mantenerme en la capa de altas y al elegir un pincel negro, lo que voy a estar haciendo, obviamente dependiendo de mi opacidad y de mi flujo, es al pintar revelar la capa que está abajo, por supuesto esta capa que está desenfocada por el filtro gaussiano. Entonces lo que vamos a hacer es perforar esta capa muy suavemente con un borde no tan duro, no tan extremo, digamos 40%. Para el rostro el tamaño del pincel debería ser la distancia entre el agujero de la fosa nasal y el comienzo del ojo. En este caso tenemos un radio bastante parecido, bastante ahí. Así que me voy a acercar al 200%. Y voy a empezar a perforar esta capa de altas, pero la opacidad está muy alta, así que le voy a dejar una opacidad del 10%. Y vamos a empezar a reducir la textura muy suavemente y muy rápidamente. También otro truco para hacer esto es pintar todo el rostro al principio, difuminar todo el rostro y luego ir restaurando la máscara selectivamente con un pincel con un borde mucho más duro. Yo puedo ir viendo cuál es esta máscara haciendo clic en Alt y en mi máscara y ya puedo ver ahí que de a poco lo voy logrando. Vamos a darle una pasada más, exclusivamente en los pómulos, en la barbilla. Exclusivamente en la parte de los pómulos y el mentón. Siempre que notemos que hay demasiado borde, demasiado duro, vamos a aplicar este efecto. Podemos ver cómo es la máscara. Y si me parece que quedó algún detalle que no debería estar dentro de esa máscara, lo voy a dejar afuera. ¿Cómo? Cambiando de nuevo el trazo, la máscara en blanco, la opacidad vamos a subir hasta el 100%. Mi borde va a subir en dureza. Y ahora me voy a encargar de pintar esta máscara nuevamente al blanco. Esto es para reconstruir la opacidad de mi máscara. Muy bien, podemos ver la máscara como quedó. Vemos que dejé afuera los ojos, las cejas, los agujeros de las fosas nasales y el contorno de la nariz y los labios que tienen que estar afuera de la máscara. Ahora podemos ver directamente el resultado de esto con antes y después, y también vamos a incluir las texturas. Si yo quiero ver solo el antes y el después de esta herramienta que acabo de crear, puedo ir para atrás y puedo ver cómo disminuye la frecuencia sin perder textura. Es maravilloso. Veo el antes y el después y ya tengo un resultado excelente. Por supuesto, no nos tenemos que limitar solamente al rostro, como ya dijimos, sino también a otras partes del cuerpo que lo merezcan. Entonces vamos a volver y para esto voy a usar una opacidad un poco más fuerte de 15% y voy a cambiar el trazo de mi pincel a negro. Sigo con la dureza en 83. No me voy a meter en la cadena, o sí, puedo meterme en la cadena, pero después restaurando la máscara usando el pincel 100% negro. Lo que puedo yo hacer acá es pintar a grosso modo toda la piel y despreocuparme porque luego puedo restaurar.
Muy bien. Vemos el estado de la máscara y vemos cómo ahí tenemos los trazos, tenemos solapamientos, tenemos lugares donde hay menos, lugares donde hay más, pero no hay que olvidar que tenemos la cadena y que la cadena no debe ser difusa y tiene que tener bordes duros. Por lo tanto, me voy a parar en la máscara, voy a cambiar el pincel, voy a pasar la opacidad al 100%, pequeño, y voy a pintar nuevamente de blanco la cadena para que quede natural. Restauro los bordes. Y también voy a restaurar este pequeño borde que está acá, pero no al 100%, sino que al 80%. Ahora sí. Y ya me puedo alejar hasta el 50% y ver cómo queda. Tiene que ser natural. ¿Qué pasó ahí? Un pincel suelto. Quizás en la de curvas, quizás en esta de curvas. Ah, ahí está encontrando el error. Si esto llega a pasar, no se preocupen, esto es lo maravilloso de trabajar con edición no destructiva. Cualquier error, cualquier trazo, se modifica nuevamente y volvemos a la normalidad. Pasamos a la piel, vemos el antes y el después, antes y después. Quedó bastante suave, pero sigue conservando textura. Muy bien, ahí estamos trabajando al 100% y ya vemos los resultados antes y después. Maravilloso. Si nos alejamos un poco más, vemos el antes y el después. Y ya tenemos una piel maravillosa. Vamos a ir a las manos un segundo. Y recuerden que todo lo que es piel puede ser mejorado. No solamente el rostro, no solamente el busto. Perfecto. Muy bien. En este punto nos podemos dar por finalizados, pero nos quedó pendiente la corrección de esos pequeños hilos. Entonces lo que vamos a hacer es, con total descaro y con total impunidad, esto por supuesto que se tiene que trabajar antes y se tiene que decidir antes, pero también está bueno mostrar qué es lo que sucede si nos quedan estos pequeños olvidos o estas pequeñas cositas afuera. Y lo que vamos a hacer es, vemos el antes y el después por última vez. Me encanta el rostro. Ahora lo que voy a hacer es, yo podría, sí, copiar este grupo completo y tenerlo como almacenamiento por las dudas si quisiera volver a retocar en el futuro y dejar estas capas como por ejemplo backup de la separación de frecuencia. Por supuesto que esto va a sumar al tamaño del archivo, ya estamos en 507.1 megabytes, pero lo que voy a hacer es, a este grupo que yo tengo arriba, que es mi copia, lo que voy a hacer es combinar el grupo. Cuando yo combino el grupo, pierdo absolutamente toda capacidad de retoque, pierdo la capacidad de volver a modificar las curvas, pierdo todo, ¿sí? Pero tengo ya píxeles libres y píxeles listos para volver a ser manipulados. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que tengo, por supuesto, más datos en la imagen. Si cuento con el espacio en el disco para almacenar todos estos datos, sí voy a conservar esto, ¿sí? Por las dudas, si en el futuro es necesario volver a retocar. Lo mismo que también me queda el fondo original por las dudas. En este caso, si fuese una edición rápida o si fuese si no tuviese tanto espacio en el disco o si tuviese comprometido el tamaño del archivo por cualquier forma, yo eliminaría estas capas porque por supuesto son píxeles de peso extra, pero los voy a mantener. Tenemos un archivo gigante, pero los voy a mantener por las dudas. Sí, después voy a borrar el fondo original, voy a borrar el rectángulo y eso va a aligerar mi peso. Lo que iba a hacer es justamente como yo achaté toda esa carpeta, todo ese grupo, ahora todos esos píxeles están disponibles, no tengo ningún otro problema y ahora voy a cambiar la herramienta, no va a ser más mi pincel corrector, sino que va a ser mi corrector puntual. Puntual no necesita origen, por lo tanto directamente puedo ir a trabajar sobre los píxeles manipulándolos. Hay que tener mucho cuidado con
la transición del fondo, porque puede ser que no sea buena. Perfecto, ahora sí estamos listos para pasar a Lightroom. Muy bien, hemos importado esta fotografía en Lightroom, tenemos el archivo listo, el mismo consta de una previsualización inteligente y una previsualización estándar para hacer más rápido todo el proceso de edición dentro de Lightroom. He colapsado el panel inferior porque estamos editando solamente una fotografía y el panel superior para tener una mejor vista. Esta es una foto vertical, así que tenemos que aprovechar al 100% al máximo todo el espacio de trabajo. Estamos en el módulo revelar y podemos ver algo muy interesante, que es que Capture One ha guardado los datos de EXIF dentro de mi archivo TIFF. Por más que este haya sido modificado y ya no sea solo una fotografía, tenemos todos los datos del EXIF, todos los datos de disparo. Esto es algo que si nosotros interpretamos el archivo RAW directamente con Photoshop, vamos a perder estos datos cuando guardemos porque deja de ser una fotografía. Esto es muy bueno hacerlo con Capture One y es una ventaja extra. Empezamos la edición. Lo primero que voy a hacer es ocuparme del recorte. Es justamente otro aspecto de manipulación del archivo. Y sabemos que nuestra proporción es 3×2. Nunca viene mal volver a reafirmarla, porque muchas veces cuando entramos en la herramienta de recorte en Photoshop puede ser que la relación de aspecto quede un poco truncada. Pero sin embargo acá lo que voy a hacer es justamente sellarla y fijarla para que no se mueva. Tengo la regla de los tercios, la cual va a guiar esta composición. Prefiero orientarla no tanto en las piernas, sino más en el rostro. Yo creo que por ahí ese recorte está muy bueno, quizás un poquito más. Pero sí, ella apoyada contra el margen izquierdo y la regla de los tercios en el tercio superior, quedando a la mitad de la mirada. Le doy Enter. Y en este momento siempre puedo ver los estados de historia, en donde puedo ver directamente el historial completo de la foto y puedo volver hacia atrás en todas las cosas que le voy haciendo a la imagen. En este punto, y antes de seguir avanzando, voy a crear una copia virtual. Esto es para ver, solamente para tener una noción de cómo es el archivo antes y después, por si le agrego algo extra. Voy a volver al archivo original, vemos que la historia sigue estando ahí presente. Cuento con mi archivo original y la previa inteligente, así que estamos listos para comenzar. Una nota acerca del color es que ¿cómo vamos a encarar el color en esta fotografía? Bueno, muy directamente podemos observar que tanto el fondo, como el suelo, como los tonos de piel y el color de la iluminación, todo gira en torno a colores cálidos. Muy fácilmente podemos elegir la combinación análoga de colores, generalmente centrados en el naranja, hacia la izquierda el rojo y hacia la derecha el amarillo, e ir virando sobre esos colores. Combinación de tríada de colores, quizás análogos. Vamos a verlo más adelante, no he experimentado con esta foto, así que lo haremos juntos por primera vez. Arrancaremos de atrás para adelante, como me gusta. ¿Y qué es lo que voy a hacer? En calibración de cámara voy a determinar la calibración de color que va a tener o cuál va a ser el hilo conductor de este retoque relacionado al color específicamente, porque como sabemos, la calibración de cámara guarda la cantidad, ¿sí?, que se expresa cada canal en la mezcla de la fotografía total. Esto es, este indicador de saturación, por ejemplo del primario rojo, no está hablando de la saturación de los colores rojos, está hablando de la cantidad del canal rojo en la mezcla final, que es la fotografía completa. Nosotros sabemos que es 33% canal rojo, 33% canal verde y 33% canal azul. Que esté cada indicador en 0 quiere decir que la mezcla es homogénea y es igual para los tres canales. Pero si yo sobreexpreso una, quiere decir que ese canal está teniendo más opacidad, por decirlo de alguna forma. Está teniendo más cantidad de ese canal que del resto. No es saturación propiamente dicho. Yo no puedo referirme a la palabra saturación que está puesta acá. No es la misma saturación que está en HSL. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y cuando yo toco el tono, lo que estoy haciendo es justamente cambiando el tono y virando el tono, pero de ese canal en completo, con todos los colores que estén dentro de ese canal, ¿sí? No solamente color rojo va a haber en el canal rojo, ¿sí? Estamos hablando de los datos y no de los colores. Esto va más allá. Por lo tanto, también podemos experimentar algunos cambios en luminancia, ¿sí? No solamente tono y saturación, o tono y cantidad de canal, como sería correcto, sino que también puede haber cambios de luminancia. Por ejemplo, los tonos de piel, cercanos al amarillo y al naranja, en el canal azul, cuando uno aumenta la saturación, la luminancia va a aumentar un poco también. Y esto lo podemos ver directamente en la sombra debajo del mentón, como sube un poco la luminancia. Si no nos concentramos en la saturación y no nos concentramos en el tono, podemos ver que sube un poco la luminancia. Y esto también lo podemos ver en el histograma. Vemos cómo hay cierta parte que se desplaza hacia la derecha. Entonces con esto podemos jugar para resaltar un poco los tonos de la piel. Vamos a concentrarnos primero en el rojo. Y vamos a determinar, ¿queremos que nuestros colores se aíslen o queremos que se agrupen? ¿Queremos un tono más rojo o un tono más amarillo en la imagen? Bueno, en mi decisión, y esto es
algo muy personal. Yo voy a llevar el primario, el canal rojo, un tono quizás un poco hacia la izquierda y voy a elegir un valor completo. Vemos como el canal verde en el tono hacia la izquierda, 100% negativo, algunos colores se separan y en el 100% positivo algunos colores se unen. Voy a priorizar eso. El tono azul hay que tener mucho cuidado porque de nuevo se unen o se separan los tonos, cambia muchísimo la luminancia de los tonos de piel, entonces lo voy a dejar en 0. Sí voy a subir un poco la saturación del canal azul, por más que yo termine desaturando luego mi indicador de intensidad y saturación, porque como sabemos saturación en calibración de cámara no estamos hablando de colores. Directamente ya podemos ver cómo hemos cambiado. Yo diría drásticamente los colores de la imagen, llevándola más hacia un color rojo, un color más ocre. Y tenemos los estados de historia que nos van reflejando nuestra edición. Antes de seguir adelante, bueno, de abajo hacia arriba voy a encargarme del enfoque, pero muy suavemente porque ya lo hicimos una vez, entonces no lo voy a hacer muy extremo. Sí voy a subir hasta el 150 para ver mi máscara correctamente y para poder apreciar cuál va a ser el ajuste que estoy modificando, ¿sí? Siempre hay que tratar de sobreexpresar y llevar el extremo para ver qué es lo que estoy haciendo, además de trabajar al 100% del archivo como estoy haciéndolo en este caso. Voy a subir la máscara hasta que el fondo no sea tan afectado. Esto puedo irme también a la vista de encajar y puedo ver la máscara desde afuera y también puedo meterme hacia adentro y ver la máscara hacia adentro. Voy a dejar el nivel 70 porque me gusta que un poco de su piel siga afectado. Esto le da textura y también le va a dar textura a la parte del pecho y del busto que conservan algo de textura, por lo tanto el retoque no pierde naturalidad. Voy a, sin embargo, disminuir hacia 40. Me parece incluso que 40 es un poquito bastante, un poquito mucho. Pero lo voy a dejar ahí porque no me parece exagerado y no me parece tan fuera de la naturalidad. Voy a aplicar algo de luminancia, muy poco. Vamos a aplicar 8 de luminancia, solamente para ver que el fondo desaparezca un poco el ruido. Veo el antes y el después. Y son cambios muy sutiles, espero que puedan verlos. Perfecto. Ruido de color no hay porque como vemos esta foto está a ISO 200, una ISO baja significa que la señal está conservada y no hay tanto ruido de color. De hecho no hay casi, me parece a mí. Lo que sí estoy viendo es quizás unos pequeños halos de corrección de lente que también se me pasó al principio de la corrección, creo que lo activé, pero sin embargo podemos corregirlo rápidamente, ya que no hay casi colores verdes en la imagen, pero también podemos venir a la corrección de lente y aplicarlo en este punto porque no pasa nada. Algo bueno es que yo puedo aplicar la corrección de aberración cromática del perfil y cargarlo directamente, y si eso no es suficiente, tengo mi eliminación de halos. Vemos que el halo está ahí, es un excelente momento para demostrar esta herramienta en la cual yo tomo mi selector de halo y le digo a Lightroom, mira, este es el color del halo que deberías reducir. Cuidado, porque aquí lo que va a pasar es que todo lo que sea de este color o similares, yo tengo, por supuesto lo puedo ajustar luego, todo lo que sea similar va a ser desaturado, entonces esta muestra tiene que ser bastante representativa. Perfecto. Ahí está. Muy bien, dejo mi herramienta y veo que mi tono verde se ha seleccionado justamente para ese sesgo, para esa marca, ese recorte de colores en el cual está siendo afectado. Sí, cantidad número 5 me parece bastante Lightroom, no sé si estará bien, pero voy a ver si en las otras partes de verde del archivo están siendo afectados. Veo el antes y el después y no veo cambio alguno. Sí se redujo un montón el halo arriba, así que lo voy a dejar así. Voy a ampliar un poquito más para el verde y listo. Muy bien, seguimos adelante, tengo mi enfoque, Divirto nos lo vamos a dejar para el final porque es meramente artístico y voy a concentrarme en HSL, que es la parte central de mi edición para hacer la corrección y la calibración de color. Antes de seguir voy a ver el antes y el después de mi imagen y ya veo que hay un hilo conductor, hay unos colores que ya fueron cambiados y yo ya tomé la decisión de este retoque antes cuando hice calibración de cámara. Así que vamos a seguir ese rumbo, voy a llevar a los rojos un poco más, los naranjas un poco más hacia el rojo y los rojos más hacia el magenta. Con cuidado de tocar los tonos de piel. Hay que ver los verdes.
Perfecto, no vamos a irnos muy lejos con el color. Me encanta esta fotografía, me encantan sus colores. Lo único que hice fue homogeneizar un poco. Vemos el antes y el después y no hay grandes cambios salvo por los tonos de piel, como dijimos, los tonos amarillos que fueron llevados a las naranjas, los tonos rojos que fueron llevados un poco hacia los magentas. Pero le vamos a dar todo el carácter a esta fotografía usando curvas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vemos el histograma sobreimpreso sobre mi ajuste de curvas. Estas curvas van a ser generales y se van a aplicar sobre todo el archivo, sobre toda la fotografía, así que hay que tener cuidado, como siempre. Voy a elegir mi selector de piel y voy a ver, no voy a hacer clic, voy a ver solamente mi selector de punto, perdón. Voy a ver dónde está situada la piel. Ahí 65%, 79-80% en el lado iluminado. 82... 85 quizás sea lo máximo. Y en el lado oscuro tenemos de la sombra 15, del pómulo iluminado Rembrandt estamos en 50. Entonces tenemos que hacer un promedio. Tenemos entre 70 y 80, entre 60 y 70 y tenemos entre 70 y 80. Entonces yo digo, bueno, perfecto, me gusta el 75 por ejemplo. Vamos a dejar esto y voy a situar mi punto en el 75 y yo sé que ahí estoy tocando la piel. No el lado extremo, más hacia la derecha de la piel, no me interesa sobreexponer las partes donde justo pega el flash, sino que un poquito antes. Y voy a agregar otro punto para darle un contraste un poco más extremo. No lo voy a hacer muy al principio, sino que en donde están contenidas la mayoría de las sombras. Como vimos, la sombra de la piel se encuentra en el 15. Vamos a ver la sombra del brazo. También 26, la sombra de la piel 26, la sombra del rostro 11, 15. El piso en la parte trasera está en 15 también, entonces tenemos tonos que van a ser tocados en conjunto. Ya vemos el antes y el después, pasamos a un archivo casi sin contraste. Tiene un poco de contraste por la luz maravillosa de esta imagen, pero le damos un poquito más de contraste, esta foto salta un poco más y vamos a poner y experimentar con un punto central. El punto central lo que va a hacer es jugar muchísimo con la imagen. Y en este caso va a servir para apuntalar un poco la imagen, la curva. Vamos a dejarlo ahí. 40-38, 40 de entrada, 38 de salida. Vemos el antes y el después. Ahora podemos darle un poquito más bajo a las sombras. Esto le da profundidad y tridimensionalidad al archivo. Pero sin embargo me parece que las partes externas, las partes más hacia la derecha del histograma están bastante fuertes. Entonces lo que voy a hacer es bajar con mucho cuidado. Voy a jugar con los extremos de la curva. En este caso al 100% lo voy a bajar al 98, 97. Muy sutilmente. Y como la curva es elástica, lo que me va a permitir a mí es 97, 96.9, 97.5. Al trabajar con los extremos yo también voy a levantar un poquito el cero y esto me va a crear un difuminado en el fondo, ya que los negros ahí son bastante profundos y llaman mucho la atención. Aparte, para darle un tono más artístico, voy a subir el cero y ven qué efecto. Lista para redes sociales. 2.4, quizás un poco más, 3.1, me gusta. Vemos el antes y el después. Y ya tenemos una foto con una iluminación un poco más fuerte. Vemos que el punto del al 68 horizontal, que sale en 71, esta sobreexposición en esos tonos es bastante pronunciada. Sin embargo, logramos un resultado artístico que aumentó el contraste, que aumentó la saturación un poco, pero que le dio mucho más volumen. Y que por supuesto en su rostro fue maravilloso. Si nos preocupa la saturación del cuadro, la saturación que acabamos de ganar con la curva, lo único que tenemos que hacer es disminuirla un poco. Menos 10. Me parece fantástico esto que estamos haciendo. Y nos quedan los ajustes básicos para el final, como debe ser. Hay que tener cuidado con las altas luces, porque cuando uno disminuye altas luces se gana en frecuencia y más que nada en los tonos de piel. Por lo tanto voy a disminuir muy poco las altas luces. Menos 10. Las sombras quizás muy poco, pero no lo voy a tocar porque ya disminuí, ya las aumenté en el rango dinámico de mi archivo antes. Blancos no lo voy a tocar porque ya subí la parte de altas luces en curvas y disminuí los blancos, entonces sería un despropósito. Y si yo bajo los blancos, quizás la foto pierde un poco de carácter, pero vamos a hacerlo muy suavemente. Ahora bien, negros, ¿qué hago con negros? Si yo los subí acá y los disminuí, voy a probar. Vamos a bajarlo muy suave, menos 2. Veo el antes y el después. Antes y después. Me gusta. Siempre es momento. Lo bueno de la
corrección no destructiva es que yo puedo volver a reasignar cualquier valor en cualquier momento. Y acá esto va a gusto personal de cada uno. Si yo estoy haciendo una campaña basada exclusivamente en el color de la ropa, me puedo tomar ciertas licencias mientras que yo respete el color de la indumentaria, por supuesto. En este caso, el fondo maravilloso de ese color, yo puedo llevarlo más hacia el rojo o más hacia el naranja. Depende de mi gusto personal. En este caso me parece que quedó un poco muy rojo. Voy a llevarlo al -8, por ejemplo. Y ahí volví un poco más al cálido y menos magenta. Por supuesto también influye la saturación. Genial. Ahora bien, ¿qué hago con textura y claridad? ¿Qué voy a hacer? Nada, porque claridad me va a destruir el archivo y textura va a hacer que gane un montón de textura que yo no necesito. Yo me pasé media hora trabajando la piel exclusivamente, así que no los voy a tocar. Este tipo de ajustes y este tipo de edición completamente sutil es la más buscada en realidad. Y vemos que tiene unos resultados maravillosos. Ahora bien, una vez que yo ya logré más o menos un producto casi final, podría abocarme a dividir tonos y podría abocarme a los pinceles individuales, los cuales muy rápidamente vamos a crear para moldear un poquito más la luz. Como dijimos al principio, voy a quitarle importancia a los píxeles que yo deformé antes en Photoshop, teniendo en cuenta la mano y teniendo en cuenta el pantalón. Para esto lo que voy a hacer es voy a crear mi máscara, voy a apretar la tecla O para revelar la máscara y voy a aplicar una máscara de rango de luminancia en los cuales este rango sea solamente los píxeles más brillantes y voy a dejar afuera la mano, afuera el pantalón. Perfecto. Ahora sí, aprieto el lado de nuevo y veo como este ajuste está muy poco metiéndose en las sombras. Sin embargo, lo dejo ahí y no lo hago más extremo para que sea sutil y para que sea suave. Ahora voy a poder copiar este filtro radial y aplicarlo a otros lugares de la imagen. Lo que sí es, por supuesto, quizás bajar un poco la claridad y bajar un poco la textura para reducir la tensión en esas zonas. Altas luces no, y solamente exposición. Muy bien. Ahora sí, yo tengo mis ajustes seleccionados y estoy editándolos. Por lo tanto, puedo, con este ajuste radial activado, tirar otro. Y este ajuste va a copiar directamente todos los efectos que acabo de elegir, menos el ajuste de máscara de rango, que es selectivo para cada situación. Muy bien. Ahora vamos a crear un filtro radial para llevar la atención un poco más hacia su rostro y va a ser lo último que le hagamos de ediciones locales. Voy a elegir este filtro radial en ángulo para imitar un poco la luz que viene del flash y para que sea mucho más natural. Para esto voy a elegir un desvanecer un poco más fuerte, digamos 92, y ahora sí, cuidado de nuevo con altas luces, voy a bajar un poco la exposición. Muy bien, hay que tratar de evitar los filtros que dejen afuera lugares extremos de del cuerpo. Por ejemplo, yo no puedo tener la exposición de esta mano que sea tan diferente a la exposición de la otra mano, porque si no sería muy real, sería una luz muy focalizada y se notaría un poco el retoque. En este caso lo que estoy haciendo es justamente y de forma muy sutil oscurecer para llevar la mirada hacia adentro. Incluso voy a hacerlo más sutil todavía y voy a dejarlo en 0,3. Ahora puedo ver el antes y el después. Esto depende también de lo que esté haciendo. Como dije, si era una producción de ropa, a mí me interesaría, por ejemplo, dejar fuera del filtro. Quizás ni siquiera le pongo un filtro radial, porque el filtro radial lo que está haciendo es meterse con la exposición quizás a la izquierda del cuadro, donde está la prenda ahí, donde está esa camisa. En la parte de la izquierda está oscureciendo mucho los brazos, entonces se quita un poco de importancia. También en la parte inferior, pero me voy a tomar la licencia creativa de tomar la decisión de oscurecerla y de llevar la mirada un poco hacia el rostro. Muy bien, esta foto ya está casi lista. Lo que voy a hacer es quitarle un poco de brillo ahí arriba. ¿Y qué es lo que voy a hacer? De nuevo, una máscara de rango de luminancia. Vamos a más adelante trabajar un video solamente de máscaras de rango, así que no se preocupen. Ahí está, solamente ese brillo. Y para que sea más natural voy a agregar un filtro lineal desde arriba. Apretando la tecla Shift puedo mantenerlo y crearlo completamente horizontal, pero le voy a dar unos grados. Ahí está, mi exposición va a ser muy suave para que no se note tanto. Perfecto. Muy bien, tenemos la foto casi terminada. Obviamente podemos seguir trabajándola todo lo que nosotros queramos. Le vamos a seguir encontrando algunas otras cositas para seguir retocando.
Incluso podemos aplicarlo de tonos, algo que yo no hice y que va a modificar completamente la foto. Y podemos ver, ¿sí?, estos tonos de color de mezcla sobreimpuesta. De hecho, podemos experimentar un poco. Y podemos homogeneizar. Lo que voy a hacer es, siempre con el equilibrio, es fijarme el histograma. Si mi histograma está a la izquierda, voy a tener mi equilibrio hacia la derecha. ¿Por qué? Porque justamente lo que determina el equilibrio es el centro del histograma para dividir tonos. Lo que queda del centro hacia la derecha es considerado altas luces y lo que queda del centro hacia la izquierda es considerado sombras. Por lo tanto, yo estoy moviendo y es inverso. El equilibrio positivo es llevar el centro hacia la izquierda. El centro a la inversa, el centro de equilibrio negativo es el centro hacia la derecha. Obviamente esto es completamente teórico y es cómo funciona la herramienta. Cada uno puede elegir el equilibrio que le parezca mejor en sus aspiraciones artísticas. Si yo quiero trabajar con colores, en este caso son, como dijimos, análogos. Por lo tanto, yo debería elegir, por ejemplo, para las sombras, si quiero para las sombras, un color que esté cercano, digamos el rojo. Por ahí me gusta un poco el verde, pero un verde más llevado a un tono más frío y no un tono tan verde tan cálido. Quizás un verde que emule los detalles en la indumentaria. Creo que el 170 me gusta mucho. Cuidado porque esto cambia completamente el look de la imagen. De hecho podemos ver el antes y el después. Y ahí cambió completamente, ¿sí? Más que nada en las sombras. Vamos a centrarnos en el rostro, antes y después. Y tenemos, ¿sí?, las altas luces que están al 30%, perdón. Y vemos que el tono 170, saturación 10, también se está metiendo un poco en el cabello. No le voy a dar más, lo voy a dejar ahí nomás. Y tenemos una excelente foto. Ahora voy a exportar la imagen. Y la voy a guardar en el disco para comparar el antes y el después con la foto del principio. Muy bien, he cargado la foto final, full, exportada como JPG para ver la comparación con la foto así como entró después de la manipulación, porque tenemos el fondo original, por supuesto, antes de la manipulación que hicimos abajo a la derecha, pero tengo la foto antes de separación de frecuencias, antes de las correcciones de piel, antes de Dodge and Burn, antes de todo, y tenemos el resultado final del Lightroom. Así que tenemos el antes y el después. Vamos a ver en su piel básicamente cómo es el antes y el después. Y vemos en la sección del busto antes y después. Y vemos en el rostro antes y después. Si nos enfocamos en un zoom al 200%, podemos ver que tenemos un montón de detalle que conservamos en el rostro. Eso es muy importante, conservar la textura y eliminar lo que no queramos. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios sus opiniones, qué les pareció este retoque. Nos estaremos encontrando la semana próxima y no olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para ver el video antes que nadie. Les mando un abrazo grande, muchísimas gracias.